Iniciamos, o mejor dicho, continuamos nuestro taller de catecismo. Estudiaremos hoy la característica de la Iglesia como apostólica, en la sesión número 47, que comprende los numerales del catecismo del 857 al 870. Unámonos entonces a esa voluntad de Dios, que sea ella la que reine en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en todo nuestro ser. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia es apostólica. ¿Por qué decimos que la Iglesia es apostólica? ¿Cuáles son esas razones? Las encontramos muy claras en el numeral 857 del Catecismo. Primero, es apostólica porque fue y permanece edificada por Cristo sobre el fundamento de los apóstoles. Estos dos elementos son muy importantes. Edificada por Cristo. Y la edificó sobre el fundamento de los apóstoles, tomando a los apóstoles como base para ello. En la carta a los Efesios 2:20 dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. Está hablando a los otros discípulos, diciéndoles: ya no sois extranjeros y huéspedes, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 28, es en el último viaje de Pablo, cuando ya Pablo va camino a su martirio, le dice él en su despedida: mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha constituido obispos para acrecentar la Iglesia de Dios. Ahí vemos cómo los apóstoles, los primeros apóstoles, fueron a su vez constituyendo a otros jefes y pastores de esas iglesias nacientes. La segunda razón por la cual la Iglesia es apostólica es porque custodia y enseña el depósito de la fe recibido de los apóstoles.
Dos palabras en las que tenemos que detenernos: custodia. El papel de la iglesia es custodiar, defender, cuidar, proteger ese depósito de la fe dejado por Cristo. Y no solo defenderlo, protegerlo, sino también enseñarlo, transmitir ese depósito de la fe recibido de los apóstoles. De ninguna manera modificarlo, de ninguna manera complementarlo, no. Enseñarlo y custodiarlo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, nos dice así: eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Desde que empezó la iglesia, la enseñanza fue una tarea fundamental de los primeros apóstoles para esas iglesias nacientes. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice así: ya sabes cómo me han vuelto la espalda todos los de Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. Es la segunda Timoteo, segunda Timoteo 1, 13, 14. Retén la forma de los santos discursos que de mí oíste, inspirados en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es la recomendación de San Pablo a Timoteo. Guardar, retén la forma de los sanos discursos que de mí oíste. Consérvalos, le dice, inspirados en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros. Importantísima recomendación. La tercera razón por la cual la Iglesia es apostólica, porque tiene una sucesión ininterrumpida de los apóstoles a los obispos. Los apóstoles, la autoridad recibida de Cristo y el poder que Cristo les dejó como continuadores de su misión aquí en la tierra, el perdonar los pecados, el enseñar, transmitir la fe, eso los apóstoles la fueron dejando ese poder, delegando ese poder a sus sucesores. Y así se fue estableciendo esa sucesión ininterrumpida de los apóstoles a los obispos. Por eso, un sacerdote no puede ser ordenado por otro sacerdote, por muy santo que sea. Un sacerdote tiene que ser ordenado por un obispo, y ese obispo, a su vez, tiene que haber sido ordenado por otro obispo legítimamente constituido. Y si vamos hacia atrás, vemos que el primer obispo que fue constituyendo otros obispos está en los apóstoles, porque es de ellos de quienes viene la sucesión. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 20, se nos dice: en verdad os digo, que quien recibe al que yo enviare, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a quien me ha enviado. Y esto, podríamos decir, se remonta desde el Padre. El Padre envía a Cristo, Cristo envía a los apóstoles, y a su vez los apóstoles envían a otros apóstoles. Y así es como se va dando esa sucesión apostólica. Por eso,
porque ahora en este tiempo se han creado iglesias falsas, hay sacerdotes falsos, hay obispos falsos. ¿Por qué se le llaman falsos? Porque no tienen la sucesión apostólica. Pueden hacer perfectamente las cosas como están determinadas. Hay sacerdotes que celebran perfectamente la Santa Misa, pero no tienen la sucesión apostólica. Por tanto, no tienen el sacramento del orden, porque no tienen la sucesión apostólica. Igual hay obispos que han sido ordenados o constituidos obispos sin la sucesión apostólica. Y la tercera razón por la cual la Iglesia es apostólica, porque tiene su vocación fundamental, como ya lo veíamos, es transmitir, es enseñar. Y esa enseñanza y esa transmisión de la verdad la santifica. Esa transmisión de la verdad la hace a ella misionera, para que vaya llevando el conocimiento de la verdad a muchos. Su vocación es precisamente el apostolado. Dice el prefacio en la fiesta de los apóstoles: porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos pastores lo proteges y conservas, y quieres que tengan siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Es una misión dada por el mismo Cristo cuando le dice: id y anunciad a todos los pueblos, id y evangelizad a todos los pueblos. Es un mandato de Dios, no es algo que la Iglesia en sí misma se inventó, ¿no? Ella misma sabe que tiene esa misión. Pudiéramos decir, es un deber. No es que lo pueda hacer o no hacer, es que tiene que hacerlo, porque esa es la misión que Cristo le dejó. Y si no lo hace, pues por supuesto. Ahora, hay aquí otra cosa que vale la pena aclarar. Se ha malinterpretado esta misión apostólica de la Iglesia. La Iglesia tiene el deber de atraer a los hombres a Cristo. Y si la Iglesia está en un pueblo judío, su deber es atraer los judíos al conocimiento de Cristo. Es que es su deber. Eso no es el proselitismo que se hace en los partidos políticos, por ejemplo, atraer adeptos con un sentido de triunfalismo. No, aquí la Iglesia busca a que las almas conozcan y amen a Cristo, no en razón de ella misma, no en razón de tener muchos miembros en la Iglesia o de sentirse triunfalista o triunfadora porque ha conquistado a muchos. No, el deber de la Iglesia no es conquistar para ella, el deber de la Iglesia es conquistar para Cristo. Por eso es obedecer a Cristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es muy claro el mandato. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. La razón de este anuncio no tiene un propósito egoísta, es en bien de las almas. A los que creyeren les acompañarán estas señales:
En mi nombre echarán los demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán en las manos las serpientes, y si bebieren ponzoña no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos se encontrarán bien. En favor de las almas. Jesús es el enviado del Padre. Es algo que debemos tener presente siempre. Él es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio llamó a los que quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Eso es lo que significa la palabra apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y los escoge para continuar en ellos su misión. Por eso el sacerdote, su deber es continuar la misión de Cristo aquí en la tierra. La misión de Cristo, no la suya. Y lo recalca el catecismo, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Por eso Jesús dice, quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Porque estás continuando mi misión. Es como decir, es una prolongación de mí mismo. Como el Padre me envió, también yo os envío. Cuando Jesús, después de resucitado, se le aparece a ellos con las puertas cerradas y sopla sobre ellos y le comunica su espíritu. La paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Vemos cómo es Cristo quien constituye los apóstoles y con ellos la misión apostólica de la Iglesia. Otro punto importante que el catecismo nos habla es que siendo continuación de la misión de Cristo, hay que conocer cuál fue la misión de Cristo. Porque continuar la misión de Cristo es ser fieles a Cristo, a lo que Él mismo hizo. En San Juan 5:19 Jesús dice, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Jesús prolonga en sí mismo la misión del Padre. Lo dice clarito. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Todo lo recibe del Padre que le ha enviado. Así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él. Esto es bien importante. El apóstol no tiene su propia misión. La misión del apóstol es prolongar en sí la misión de Cristo. Por lo tanto, no puede hacer nada sin Él. Debe haber una unidad entre el apóstol y Cristo, y la fecundidad del trabajo apostólico brota o se enraiza en la unión que ese apóstol tiene con Cristo. Por eso los apóstoles de Cristo se llaman ministros de una nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios, no dueños, administradores de los misterios de Dios. Y como dice San Pablo, lo fundamental de un administrador es que sea fiel. Y ya Jesús en San Juan 15:5 lo dice, sin mí nada podéis hacer. Es en Él
donde radica toda la fuerza, toda la fecundidad, toda la efectividad de ese ministerio apostólico. Vamos a leer un momentico el numeral 1536. Este numeral es muy importante, tiene unos elementos que vale la pena que los tengamos en cuenta. Dice así: el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Cristo establece el sacramento del orden. Y Cristo lo estableció en el varón, no en la mujer. De lo contrario, hubiera hecho a su mamá o a María Magdalena, les hubiera dado el sacramento del orden, no se lo dio. Esta es la razón por la cual la Iglesia no admite a las mujeres al sacramento del orden. Esto porque ahorita pues es, dijéramos, tema del momento. El querer las mujeres ser ordenadas sacerdotes o ser diaconisas no se puede porque la Iglesia conserva el depósito de la fe dado por Cristo. Lo guarda y lo transmite, no lo puede cambiar. Y nunca podrá hacerlo. En el numeral 861, Jesús, para que su misión continúe en la tierra, Él elige a sus colaboradores más inmediatos para que continúen, para que consoliden, para que terminen esa obra. Los apóstoles, por eso, a medida que ellos van recorriendo las aldeas, los diferentes pueblos, y van estableciendo a través de la conversión y del bautismo, esas iglesias nacientes, van eligiendo de entre ellos algunos que ellos consideran aptos para que se encarguen del cuidado del rebaño. Y los nombran pastores de esa iglesia. Son los obispos. Ellos los escogen, ¿no? Ya luego San Pablo en una de las cartas describe las características de quien debe ser elegido obispo. Y así a su vez esos pastores elegidos por los apóstoles fueron nombrando sus sucesores, que tuvieran las características hombres probados en virtud que los pudieran suceder. Como ya leíamos en Hechos 20:28. Esa sucesión apostólica viene desde arriba, ¿no? Desde el Papa, que es el jefe máximo de la Iglesia Católica, y también en los obispos. Ese ministerio, confiado a Pedro personalmente por el Señor, es transmitido por Pedro a sus sucesores. Y por eso un papa tiene que ser elegido por obispos, elegidos cardenales, pues según la conformación ahora de la Iglesia. También los obispos
nombran a su vez continuadores de su ministerio. Ministerio que tiene que ser ejercido perennemente por el orden episcopal. La Iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. Por eso un papa no puede ser papa si no es ordenado primero obispo. En la historia de la Iglesia se dieron casos en que un sacerdote, por su virtud, por todo, lo han considerado apto para ser papa. Pero antes de que tomara posesión, tuvo que ser ordenado obispo, ¿sí? Para que tuviera esa sucesión apostólica y se cumpliera en él lo que Dios había establecido. El que los escucha, escucha a Cristo; el que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. En la Lumen Gentium, la constitución del Lumen Gentium, Luz de las Gentes, del Concilio Vaticano II, toma las palabras de Cristo expresándolas de esta manera. Y esa es la fe que nosotros debemos tener frente al Papa, frente a los sacerdotes, frente a los obispos. Desde que sean autoridades legítimamente constituidas, tienen sobre sí esa continuación del ministerio de Cristo. Y como tal, pues tienen que ser respetados, ¿no? Toda la Iglesia es apostólica. O sea, toda la Iglesia es enviada. Toda la Iglesia. Sacerdotes, obispos, cardenales, laicos, familias. Toda la Iglesia es apostólica. Toda la Iglesia es misionera. En cuanto que también es enviada. Es enviada de diferentes maneras. Por ejemplo, una familia tal vez no puede ir a predicar a todo el mundo, pero tiene que ser educadora en la fe ahí en su seno familiar. Por eso es iglesia doméstica. Y la familia que no evangeliza al interior, los padres a sus hijos, no está cumpliendo con este deber sagrado. Un deber del cual ellos tienen que darle cuenta a Dios. Son los primeros evangelizadores en su familia, los padres. La familia tiene que ser misionera. ¿Está bien? Ahora, al exterior de la familia también tienen el deber de anunciar a Cristo, pero fundamentalmente entre los suyos, padres e hijos. Esa vocación cristiana, por su misma naturaleza, es vocación al apostolado. Es que ser apóstol es el enviado. ¿Y cuál es el envío que Dios hace? Id y evangelizad. Anunciad a todos esta verdad. Por eso el apostolado es la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Muy importante lo que dice esta Constitución Apostólica Nauto Citate. ¿Cuál es el verdadero apostolado? El verdadero apostolado es el que tiene por objetivo propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Es una actividad propia del cuerpo místico de Cristo. Y ojo a esto, porque hoy se llaman apostolado muchas cosas que no son apostolado. Porque la misión es propagar el reino de Cristo. Los medios, sí, los que sean. Un medio puede ser la atención al enfermo,
pero la atención al enfermo se hace en razón de ir a ese enfermo con el mensaje de Jesús. Y si está alejado, atraerlo a Cristo. Otro medio, dar caridad, hacer caridad con los pobres. Llamemos caridad, dar limosna, porque caridad es amor. Dar limosna al pobre, que hacer un comedor infantil, o hacer un hogar para niños huérfanos, o hacer todas esas obras sociales que pueden surgir en el seno de una parroquia, en el seno de una iglesia local, debe tener como fin principal propagar el reino de Cristo por toda la tierra. El fin principal no es ayudar a los pobres. El fin principal es llevar a ellos el mensaje de Cristo para atraerlos a Cristo, para que vivan cada vez más una vida cristiana plena. Ese es el fin. Si un apostolado no cumple ese fin, no puede llamarse apostolado. Se llamará obra social, una ONG, pero no apostolado. De esto llamó mucho la atención San Juan Pablo II cuando estaba en el pontificado. Escribió a todas las parroquias dando este mensaje y pidiendo que se revisaran las obras apostólicas de las parroquias, porque muchas de ellas habían perdido el fin principal y estaban trabajando sencillamente como obras sociales, o atención a los enfermos, o se fundó un hospital, o se hizo un orfanato, o una casa para ancianos, o lo que fuera, pero no tenían lo esencial, que era llevar el mensaje de Cristo y propagar ese reino de Cristo en todos. Entonces, de ahí nos toca a nosotros revisarnos si pertenecemos a algún apostolado, cuál es el fin de ese apostolado, para dónde vamos con ese apostolado. Ahora, esta misión de la Iglesia nos recalca el numeral 864, es la caridad. ¿Qué es la caridad? Porque también es importante que nosotros tengamos presente, porque a veces se malinterpreta el término caridad. Se toma caridad como dar limosna a los pobres, ¿no? La verdadera caridad es el amar como Cristo ama. Esa es la verdadera caridad, expresar el amor. Esta caridad, este amor, dice este numeral, se consigue sobre todo en la Eucaristía, porque la Eucaristía es el alma de todo apostolado. Un verdadero apóstol tiene que ser un alma eucarística, un alma cuya vida sacramental es fecunda, es creciente, es, dijéramos, una vida sacramental plena. Un apóstol en pecado mortal no puede dar resultado. Un apóstol tibio no puede dar resultado a su trabajo. El numeral 2472 nos dice que es deber del cristiano impulsar y actuar como testigos del Evangelio. Y ese testimonio hacerlo con fe en palabras y obras. Y dice algo muy importante, que el testimonio, o sea, testimoniar a Cristo, ser testigo de Cristo, es un acto de justicia.
que establece o da a conocer la verdad. Si tú como católico no das testimonio, estás cometiendo un acto de injusticia. Continúa el numeral 2472 diciendo: todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido en la confirmación. Ahora, esta fecundidad del apostolado depende de su unión vital con Cristo, lo vuelve a recalcar este numeral. Hay muchos medios para cumplir esta misión. Está la vida religiosa, quienes se consagran a la vida religiosa, la vida misionera, la vida sacerdotal, a través de los dones que el Espíritu Santo va dando, y eso hace que se haya instituido en la Iglesia múltiples formas de apostolado. Pero todas tienen que tener como fundamento la Eucaristía, la unión con Cristo y una vida plena alimentada en los sacramentos. Recordemos la Iglesia, las 4 características de la Iglesia: una, santa, católica y apostólica. La Iglesia existe ya, esa santidad, esa unidad, esa apostolicidad. Ya en la Iglesia está el reino de Dios, el reino de los cielos, porque ese reino vino en la persona de Cristo. Ese reino se estableció en la Virgen María. La semilla de ese reino ya está en la Iglesia y crece misteriosamente en el corazón de los que son incorporados a esa Iglesia. Crece misteriosamente. Recordemos la parábola de ese grano sembrado que va creciendo silenciosamente sin que el sembrador tenga que ocuparse mucho de él. Todos los hombres rescatados por Cristo, por el bautismo, y que por Cristo hemos sido hechos en Él santos e inmaculados en la presencia de Dios en el amor, como lo dice la carta a los Efesios 1:4. Dios nos eligió en Cristo para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Y esa elección se nos da en el bautismo. Nosotros, elegidos por Cristo para vivir en Él, estamos llamados a proclamar ese reino de Dios. Importante esta expresión, reino de Dios. El reino ya establecido en Cristo, el reino ya vivido por la Virgen María, el reino que está en la Iglesia y hacia el cual caminamos. Hay que proclamar ese reino de Dios. Los envió a proclamar el reino de Dios. ¿Qué es proclamar el reino de Dios? Es que entendamos quién es Dios, por qué Él tiene que reinar, no tenerle miedo a la voluntad de Dios, amar esa voluntad de Dios y de una manera voluntaria, gozosa, consciente, querer que esa voluntad de Dios reine en nosotros y en el mundo entero. Esto es importante. Si no hacemos conocer la voluntad de Dios,
si no hacemos amar la voluntad de Dios. La gente nunca podrá dejar reinar a la voluntad de Dios. Porque ¿qué es el reino de Dios? El reino de su voluntad. De lo contrario, no puede establecerse el reino de Dios. Es importante comprender esto, porque en este tiempo, cuando ya se ha iniciado el verdadero anuncio del reino de Dios, y a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, todo esto se ha clarificado, porque la redención es un medio que es muy necesario para librarnos del pecado, para llegar a una plenitud de vida cristiana, pero no quedarnos ahí. La redención en Cristo tuvo un fin mucho más alto: el establecimiento del reino en el corazón de cada uno de nosotros y en la iglesia en general. Y de ese reino es del que nos habla Jesús aquí, y que ya nosotros tenemos que empezar a interpretar de esta manera. Porque ¿qué hace quien enseña el Evangelio y no lleva a los corazones a amar esa voluntad de Dios, a dejarla reinar en el cumplimiento de los mandamientos, en la vivencia plena del Evangelio? Que si no se logra, si no se ama la voluntad de Dios, no se cumplen los mandamientos, no se aman los mandamientos, no se aprecian los sacramentos, no se puede vivir una vida cristiana plena, porque la plenitud de la vida cristiana está en dejar reinar a Dios. Ya el bautismo nos lo dice, el bautizado no se pertenece, le pertenece a Cristo. Entonces hay que dejar que Cristo sea el que mande en mi vida, no yo. Si formamos parte del cuerpo místico de Cristo, es Cristo la cabeza. Él el que dirige su cuerpo, no yo. Yo no soy un miembro independiente. Dependo totalmente de Cristo. Entonces van surgiendo todas esas actitudes de abandono, de confianza, de docilidad, que no se cultivan porque no se mira el reino, sino se contemplan de una manera particular los mandamientos, los sacramentos, de pronto evitar el pecado, pero hasta ahí. No se cultiva el anhelo de santidad. Y cultivar el anhelo de santidad es cultivar la disposición interior para dejar reinar a Dios. Vamos a leer algunos apartes de los escritos de Luisa que nos ayudan muchísimo. En el volumen 25 de marzo 22 de 1929, dice Jesús: en la redención me serví de los apóstoles para hacerla conocer, para propagarla, para recibir y dar los frutos de la redención. Y si los apóstoles no hubieran querido decir nada de lo que yo dije e hice al venir a la tierra, y encerrados en su mutismo no hubieran hecho un paso, ni un sacrificio, ni puesto la vida para hacer conocer el gran bien de mi venida a la tierra, habrían hecho morir la redención, justo en el momento de nacer. Las generaciones habrían estado privadas del Evangelio, privadas de los sacramentos, de todos los bienes que ha hecho y hará mi redención. Fue esta mi finalidad por la que en los últimos años de mi vida, acá abajo, llamé a mi alrededor a los apóstoles para servirme de ellos como pregoneros de lo que había hecho y dicho. O, si los apóstoles hubieran callado, habrían sido reos por las tantas almas perdidas si no hubieran conocido el bien de la redención, reos por tanto bien no hecho por las criaturas. En cambio, porque no callaron, porque pusieron su vida, se pueden llamar después de mí autores y causa de tantas almas salvadas y de todos los bienes que se han hecho en mi iglesia,
que como primeros pregoneros forman sus columnas inquebrantables. Hasta en tanto, miren la advertencia que nos hace Jesús. Habló de lo importante que fueron los apóstoles para la redención y de que ellos, por no callar, por exponer aún su vida con tal de transmitir ese mensaje, gracias a ello, pues la iglesia ha crecido y estamos hoy todos conocedores de la verdad. Ahora dice Jesús, hasta en tanto que no encuentre quien tenga interés y tenga más en cuenta que a su propia vida el hacer conocer sus conocimientos, el reino de mi voluntad no puede tener su principio ni su vida sobre la tierra. ¿Qué pide Jesús? Quiere tener quienes tengan interés de difundir estas verdades del reino de Dios. Luego, el apostolado ahora, en este tiempo, para quienes estamos conociendo estas verdades, el deber misionero, el deber apostólico consiste en esto, en dar a conocer estas verdades, en dar a conocer lo que es el reino de la voluntad de Dios. Y de nosotros depende para que este reino se establezca con prontitud. Vamos al mismo volumen 25 de enero 13 de 1929. Dice Jesús, el reino de la redención y el reino de mi fiat divino, ¿ve? Aquí habla de estos dos reinos. En el reino de la redención estaba la gracia, el odio al pecado, el cumplimiento de los mandamientos, los sacramentos. Y el otro reino, el reino de mi fiat divino, se dan la mano. O sea, van juntos. Siendo también este un bien universal, que queriendo todos pueden entrar en él, es necesario que su noticia la sepan muchos. Así como la redención fue un bien universal o es un bien universal, así el reino de la voluntad de Dios es un bien universal. Por eso dice Jesús, es necesario que su noticia la sepan muchos y que quede concebido en las mentes, en las palabras, en las obras y corazones de muchos, a fin de que se dispongan con las oraciones, con los deseos y con una vida más santa a recibir el reino de mi divina voluntad en medio de ellos. Miren la disposición que Jesús pide con las oraciones. Orar para que venga ese reino, desearlo y proponernos a llevar una vida más santa. Pero es necesario que se divulgue la noticia, dice Jesús, porque si la noticia no se divulga, mis manifestaciones no hacen de heraldos, ni vuelan de boca en boca los conocimientos sobre mi fiat divino, que formarán la concepción de él en las mentes. Importante los conocimientos. Si no damos a conocer estas verdades, si no propagamos este mensaje del reino de la voluntad de Dios, no va a hacer curso en las mentes de las criaturas. No van a sentir el deseo, no van a suspirar por poseer este don. Si no se divulga esta noticia, mi querer divino no hará el ingreso triunfal de venir a reinar sobre la tierra. ¿Cómo es necesario que los conocimientos sobre mi fiat se conozcan? Y no solo eso, sino que se haga conocer que mi divina voluntad ya quiere venir a reinar como en el cielo, así en la tierra, en medio de las criaturas. Dice Jesús, es necesario dar a conocer que la divina voluntad quiere venir a reinar. Y mira un mensaje
especialísimo que da a los sacerdotes. Dice, a los sacerdotes como nuevos profetas les toca el trabajo, y con la palabra, con lo escrito, con las obras, hacer de heraldos, para hacer conocer lo que concierne a mi fiat divino. No será menor su delito que el de los profetas. ¡Qué serio! Si para los profetas, a los apóstoles que se hubieran negado a divulgar el Evangelio, hubiera sido terrible, dice, no será menor el delito que el de los profetas si estos hubiesen escondido mi redención. Con no ocuparse por cuanto puedan de lo que respecta a mi divina voluntad, ellos serán la causa de que un bien tan grande no sea conocido ni recibido por las criaturas, y sofocar el reino de mi divina voluntad, tener suspendido un bien tan grande que no hay otro similar a él. No hay otro similar a él. Es un bien muy grande. Es necesario dar a conocer esto. Que la divina voluntad quiere reinar. Hay que enseñar qué es la voluntad de Dios. Hay que enseñar a amar la voluntad de Dios, a conocerla, a tenerle confianza, para que surja en las almas el deseo de dejarla reinar. Si lo hacemos, seremos causa de un bien tan grande. Si no lo hacemos, seremos causa de un bien que se sofocará, que quedará sepultado. Y eso es un delito, dice Jesús. ¿No es acaso un delito? Claro, porque se le priva a la humanidad de un bien muy grande. Ahora se habla de delito de lesa humanidad, cuando se cometen delitos que afectan a muchísima gente. Y el no comunicar las verdades de este reino de la divina voluntad conociéndolas, el dejarlas ocultas, es un delito, y un delito de lesa humanidad, porque se le está haciendo daño a mucha gente, a quien se le pudiera hacer mucho bien. Por eso te recomiendo por parte tuya no omitir nada, y ruega por aquellos que se deben ocupar en hacer conocer tanto bien. Se deben ocupar en hacer conocer tanto bien. Hay que rogar por los apóstoles y los misioneros de la divina voluntad. Hay que orar por los sacerdotes, para que los sacerdotes conozcan esto, para que los sacerdotes se enamoren de estas verdades y las puedan difundir. Un sacerdote trabaja al por mayor, tiene muchas almas bajo su cuidado. Dice, y así como en el reino de la redención dejé a mi mamá reina en medio de los apóstoles, a fin de junto con ella, ayudados y guiados por ella, pudiesen dar el principio al reino de la redención. Y porque la soberana celestial sabía de él más que todos los apóstoles, era la más interesada. Se puede decir que lo tenía formado en su materno corazón. Así que podía muy bien instruir a los apóstoles en las dudas, en el modo, en las circunstancias. Era el verdadero sol en medio de ellos. Bastaba una palabra suya para hacer que mis apóstoles se sintieran fuertes, iluminados y reafirmados. Así, para el reino de mi fiat divino, habiendo puesto en ti, le está diciendo a Luisa, el depósito de él, te tengo aún en el exilio a fin de que como nueva madre pudiesen los sacerdotes tomar de ti lo que puede servir de luz, de guía, de ayuda, para dar principio a hacer conocer el reino de mi divina voluntad. Pero viendo el poco interés, si supieras cuánto sufro. Ese es el dolor de Jesús, ver que sus sacerdotes no tomaron interés por difundir estas verdades. Solo San Aníbal
y los confesores de Luisa. San Aníbal tenía una comunidad, los padres rogacionistas, pero no asumieron este apostolado. Y eso hacía sufrir a Jesús. Por eso dice, reza, reza. Y también nosotros debemos orar. Para que esto llegue a muchos sacerdotes, para que se dispongan sus corazones y ellos al leer este mensaje lo puedan abrazar, hacer suyo. Porque solo pueden transmitirlo cuando lo hagan suyo. Nadie puede entusiasmar si no está entusiasmado. Nadie puede convencer si no está convencido. Ellos tienen que convencerse de la grandeza de estas verdades para poderla transmitir. Y eso es una gracia y tenemos que pedírsela para ellos. En el volumen 25 de diciembre 16 de 1928 nos sigue Jesús diciendo, recordemos que la iglesia es misionera, sí, estamos llamados a anunciar el reino de Dios. Ese es el objetivo de la misión. Entonces, nosotros que ya conocemos las verdades de este reino, porque antes no se conocían, antes se conocía el Evangelio, y en el Evangelio están las verdades del reino, pero están muy ocultas. Es en Luisa donde el Señor las explicita. Los que la estamos conociendo, nuestro deber es comunicar estas verdades. Escucha, hija mía, en la redención tuve el cortejo de mis apóstoles, y yo en medio a ellos era todo amor para instruirlos. No escatimaba fatiga para formar los cimientos de mi iglesia. Ahora, en esta casa, Luisa está en la casa de las hermanas del Divino Celo, siento el cortejo de los primeros hijos de mi querer. Siento repetir mis escenas amorosas al verte a ti en medio de ellos, que con todo amor quieres impartir las lecciones sobre mi fiat divino para formar los cimientos del reino de mi divina voluntad. Si tú supieras cómo me siento feliz al oírte hablar de mi querer divino. Espero con ansia que tomes la palabra para escucharte, para sentir la felicidad que me trae mi divina voluntad. Jesús se pone a escuchar a Luisa cuando comunica estas verdades, y no dudo que de igual manera lo hace con aquellos que se disponen a difundir las verdades de este reino. Dice, espero con ansia que tomes la palabra para escucharte, para sentir la felicidad que me trae mi divina voluntad. Esto solo, pensar que esto hace feliz a Jesús, nos debe disponer a nosotros, los que conocemos estas verdades, a comunicarlas a otros. Es que si eso hace feliz a Jesús, vamos a darle lo que a Él le hace feliz, si realmente lo amamos. Ese tiene que ser nuestro esfuerzo. Estamos llamados entonces a misionar. Y nuestra misión es el reino de la voluntad de Dios, para hacerle un gran bien a todas las almas y darle a Dios una gran felicidad. Dispongámonos entonces primero a conocer estas verdades, a amarlas, a comprenderlas, a vivirlas, para poder difundirlas. Que nuestra Santísima Madre, la portadora de Jesús, la colocada por Dios como Madre, Maestra y Reina de este reino, la que ha prometido estar con nosotros en este anuncio, apoyados en Jesús, que prometió ponerse a nuestro lado cuando estuviéramos leyendo y meditando estas verdades. Adentrémonos en esta tarea de ser apóstoles del reino de la divina voluntad,
misioneros de la divina voluntad. Como verdaderos misioneros, partamos de la oración. Ahora, con la misma voluntad de Jesús, nos fundimos, Jesús, en tu voluntad, en la misma voluntad de tu Madre Santísima. Contigo, con la Virgen María, con Luisa, nos hacemos uno en una misma voluntad para pedir al Padre con la misma fuerza de su fiat divino, con las mismas palabras que tú, Jesús, nos enseñaste a orar. Queremos que venga pronto su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.